buenas noches. La semana pasada en la mesa de los martes salió un tema muy interesante que vamos a tener que debatir con muchísimo cuidado de si existe o no un estilo de gobernar femenino en contraposición al masculino. Para tal efecto, saludo a nuestros colaboradores de la mesa de los martes, Carlos Bravo Regidor. Carlos, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por venir. Vanessa Romero. ¿Qué ¿Cómo tal? estás, Muy buenas Vanessa? noches. Y en esta ocasión nos acompaña Ana Katiria Suárez. Ana Katiria, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches. Gracias por venir. Digo que tenemos que tejer muy fino, sobre todo aquí el señor Carlos Bravo Regidor y yo, porque cualquier comentario que hagamos de más o de menos, estamos sujetos a que nos critiquen muchísimo, ¿no? ¿O no, Vanessa? Sí, no, todos. ¿Sí? Creo que es un tema complejo para todos, especialmente para ustedes. Estás empezando mal, Leo, porque estás excluyendo a las mujeres del cuidado con que hay que tratar el tema. Muy bien. Muy bien. Excelente apunte de Carlos Bravo. Se llevó el primer campanazo y yo el primer golpazo. A ver, déjame empezar contigo, Vanessa. ¿Sí existe un estilo femenino de gobernar diferente al masculino? Y si sí, ¿en qué consiste? Muy bien. Me voy a ir un pasito para atrás porque creo que podemos hacer esta discusión de un tema pues complicado un poquito más sencillo, porque nos deberíamos preguntar cómo es posible desde un punto de vista teórico del feminismo empezar a hablar de diferencias entre hombres y mujeres y llevamos poco menos de un siglo peleando justo por lo contrario, ¿no? Que queremos ser iguales. Es correcto. Entonces traigo a la mesa una discusión que ya había mencionado Carlos en la mesa anterior, que existen en el feminismo dos grandes categorías: el feminismo de la igualdad y los feminismos de las diferencias. Sí. El feminismo de la igualdad básicamente busca que seamos las mujeres iguales a los hombres y que eliminemos toda diferencia, porque precisamente son esas diferencias en las que los hombres se han fundado en crear estos mecanismos de opresión. Patriarcales. Porque eres más lenta, porque eres más débil, porque tú gestas, por eso te discrimino. Entonces, ese feminismo de la igualdad dice, eliminemos todos los elementos opresores y hagámoslo iguales. Por eso buscan paridad de género o cuotas de género, igualdad salarial, igualdad en el cuidado del hogar. Correcto. Y luego... igualdad en estilos de gobernar. Pues igualdad, es cualquier diferencia que exista, eliminémosla o fijamos que no existe para que no tengan este pretexto los hombres para discriminarnos. Sí. Esa es una idea como más de la ilustración. Llega en los 70s unos nuevos feminismos que dicen, no, sí queremos que nos traten igual, pero eso no significa que seamos iguales. Hay diferencias relevantes. Porque si nosotras como mujeres... ¿Qué? ¿Cómo? Ahorita vamos a meternos en el caso de gobernar o las éticas del cuidado que hablamos la semana pasada aquí con Carlos y con Javier Tello. Sí. Pero sí hay elementos diferenciadores en la sustancia femenina, digamos, que las teóricas feministas del feminismo de la diferencia lo han catalogado como la ética del cuidado. Pero por supuesto que hay diferencias. O sea, yo no puedo embarazarme y tener hijos y lactar. Claro, eso digamos que es una diferencia genética, pero la diferencia genética entre los sexos ha derivado también en diferencias, digamos, en el software de cómo somos criadas en sociedad. Entonces, si los hombres tienen un poco más apego a la justicia, al Estado de Derecho, como a principios más abstractos, las mujeres los tenemos a la empatía, la misericordia, a otros aspectos que no es que los hombres no los tengan, pero los tienen menos pronunciados. Pero fíjate, es que, y lo decía antes de entrar aquí, si yo digo eso, que las mujeres tienden a ser más empáticas y misericordiosas, se pueden malinterpretar muchísimo. Oiga, usted, esta visión es una visión patriarcal. ¿O no? Claro, pero que se sepa que incluso en el feminismo... Ojo, lo dijo Vanessa, Y que en el feminismo es una discusión pues muy prolífica y que es posible que lo discutamos y es más, en la realidad, lo platicamos ahorita, pero de gobernar también se materializan esas diferencias existentes. Ahorita entramos al tema de gobernar, si te parece, Carlos Bravo, ¿qué dirías? Bueno, mira, el feminismo es una corriente de pensamiento tan amplia que tiene tanto tiempo que siempre vas a encontrar argumentos encontrados. A un argumento de feminismo de la diferencia siempre le vas a encontrar, digamos, una crítica o un pero o un contraargumento desde el feminismo de la igualdad. Es parte de lo que hace el feminismo, realmente una corriente de pensamiento, de crítica, pues muy rica y muy interesante. A mí de entrada, digamos,
entiendo el argumento del feminismo de la diferencia, pero creo que, digamos, para problematizarlo aquí en esta mesa, habría que decir que la crítica desde el feminismo de la igualdad al feminismo de la diferencia tiene que ver con una cierta proclividad a esencializar lo femenino. O sea, ¿qué pasa con una mujer que gobierna con mano dura? ¿O qué pasa con una mujer pues, que no es empática? Claro. Entonces no es mujer, o está traicionando su esencia femenina. O sea, hay el argumento del feminismo de la igualdad dice, somos iguales. Las mujeres pueden ser tan competentes o tan autoritarias como los hombres. No tendríamos por qué desarrollar la expectativa de que las mujeres lo hagan diferente por ser mujeres, ¿no? Hay hombres que pueden ser mucho más empáticos y misericordiosos. Empáticos, suaves, todas esas cosas que se asocian, que además siempre están en la rayita, y creo que por eso estás poniendo tú tanto énfasis, siempre están en la rayita del estereotipo sexista. Exactamente. ¿No? Entonces, claro que es, digamos, problemático, peligroso, y yo creo que cuando alguien hace el argumento de que no, es que sí somos diferentes, que por supuesto que existen las diferencias, creo que sería absurdo negarlo. Creo que una manera de encarrilar o de canalizar la discusión tiene que ver con decir, bueno, a ver, ¿qué explica esa supuesta diferencia? ¿Qué explicaría esa supuesta diferencia que estamos observando? ¿Qué la justifica? ¿Realmente es empíricamente observable? Exacto. ¿Y sería normativamente deseable? Sí. O sea, porque también en México tenemos ejemplo de muchas mujeres que han gobernado en todos los niveles, pues que realmente uno no podría decir que responden a esta idea del estilo femenino. Llámese Sandra Cuevas, llámese Laida Sansores, llámese Beatriz Paredes, ¿no? Y tienen estilos de liderazgo distintos, que sería muy problemático de pronto tratar de decir, híjole, es que ese no es un liderazgo femenino. Pues, ¿por qué si es una mujer? O sea, la esencialización de la idea de lo femenino. Hijo, lo de Sandra Cuevas daría para todo un programa, yo creo, ¿no? O sea, porque yo creo que ella explota mucho su cualidad femenina, ¿no? O sus atributos físicos. Sus atributos físicos, la verdad, ¿no? Para ganarse apoyos políticos, Pero ¿no? si también lo hacen los hombres. Peña Nieto no era Peña Bombón, te quiero en mi colchón. Sí, o sea, totalmente. Si lo hacen los hombres, ¿por qué no podrían hacerlo las mujeres? Exacto. A ver, Ana Katiria, porque todo esto surge, obviamente, porque tenemos a la primera mujer presidenta, y desde el primer día yo escuché voces que decían, ya se vio la diferencia de este país que fue gobernado por un hombre muy particular, hay que decirlo, y ahora ya se vio la diferencia con una mujer. ¿Tú qué piensas? Primero que nada quisiera colocar que lo femenino o lo masculino es una concepción social y cultural. O sea, lo femenino no es intrínseco a nuestro ser, es una creación, como lo dijo Simone de Beauvoir, es una creación del sistema para adecuar privilegios o diferencias. Pero sí existen diferencias de género. No, pero como decía Vanessa, la diferencia genética, orgánica, fisionómica es indudable, eso no es cuestionable. Creo que la diferencia que existe es en los derechos que se nos son respetados a las mujeres versus los de los hombres. En un tema de derechos y obligaciones, ahí sí hay diferencias. Tan solo hace 40, 50 años teníamos la imposibilidad de que una mujer pudiera acceder a un título de propiedad con un inmueble o poder sacar una cuenta de banco si no era con el acompañamiento de su esposo. Este tipo de dependencias económicas frente a la sociedad y frente a la comunidad es lo que ha permeado esta limitación para crecer en igualdad de género. El género es la concepción de cómo nos identificamos frente a la sociedad. Por eso no existe solamente género masculino y femenino, sino otra diversidad que también tenemos que hacer alusión a ello. Entonces, no es que se vea o no, es que cómo vamos a romper estos pactos patriarcales que les han permitido a los caballeros que utilizan estas ventajas por el simple hecho de haber nacido hombres, ahora que hay una mujer que sí tiene toda su vida luchando con las mismas precariedades que las mujeres tenemos que pasar para acceder a ciertos cotos de poder. Y me refiero a poder no como el malentendido de muchos varones, sino como este poder de ser capaz de dirigir una nación, un estado, una compañía, un lo que sea. Entonces, ese rompimiento de lo que se llama el techo de cristal es lo que podemos encontrar diferenciador en esta lucha progresiva que hemos tenido. Pero déjame, entonces, si entiendo bien,
Cuando yo pongo el tema, hay un estilo de gobernar femenino en contraposición masculino, ya estoy sesgando a mí no me gusta. ¿No te gusta? Bueno, perfecto. ¿Por qué no exacto. te gusta? Porque ya esas categorías hablan, es que te están limitan, sesgadas. Exacto, y te limitan el actuar. Una mujer puede ser igual o más perspicaz, aguda, determinante en ciertas tomas de decisiones como los hombres. En ese tenor no podemos observar el cómo se gobierna con una mujer que con un hombre. Pero lo que sí es cierto es que cualquier... Entonces, no hay diferencias, dirías tú. No, yo lo que quiero decir es que sí hay una diferencia porque la mujer que es tuvo capaz... que luchar más. Exactamente. Y entonces hay ciertas cosas que le son con un valor intrínseco mucho más grande, como la justicia, la equidad, la igualdad, pero porque tuvo que transcurrir en su vida para sufrir lo que sufrimos, ahora sí que como dicen todas las mujeres, y entonces poder estar tan preparada como ahora, cualquier bajo varón. ese mismo argumento podríamos decir que igual si llegara un pobre a la presidencia versus un rico, como tuvo que luchar más, también habría una diferencia. Pero la diferencia... O sea que el contexto importa, el contexto social. Claro, por eso se llama el contexto de género. Sí. Tienes que hacer una observación en antropología social, en psicología social y en estas circunstancias de vulnerabilidad. A ver, Sí, yo quiero seguir un poco por ese, Sí. por ese lado. Hay una filósofa y psicóloga estadounidense, Carol Gilligan, que es la primera que habla de la ética del cuidado. Y fíjate qué interesante, porque ella lo aborda a partir de un dilema que se llama el dilema de Heinz, Sí. que le plantean a hombres y mujeres la misma pregunta hipotética. Y básicamente, a ver cómo la contestarían, es, tienes un familiar en tu casa tremendamente enfermo. sí. La medicina para que se sienta mejor es muy costosa y no tienes el dinero para comprarla. Ok. Tienes dos opciones. Vas a la farmacia y le pides al farmacéutico que te la dé a un menor precio, si no acepta te vas, o la robas. Los hombres normalmente dicen que ellos no robarían la medicina, Sí. que ellos están por una ética de la justicia, del Estado del Derecho, de la ley, y las mujeres suelen decir que sí. Que sí lo robarían. Que sí lo robarían. Y entonces lo que ella Interesante. deriva de esta ética del cuidado es que, Sí. claro, no es que nazcamos con estos principios instalados en el hardware como mujeres, pero de últimas, los niños, desde que somos muy chiquitos, hacemos aquello que nos aplauden. Y la sociedad en general espera de nosotras que sigamos esta ética del cuidado. Entonces es lo que aprendemos. Entonces, a ver, para entender el argumento, sí hay una diferencia por la manera en cómo crecen Y se consigue. sí, y se conciben las mujeres y luchan en esta sociedad que es durísima, la sociedad, y eso se refleja en una ética del cuidado. Correcto. Esta O sea, diferencia sí, una no es- diferencia sí es en el tema del cuidado, de cómo cuidar a la sociedad, de ser más... empático, misericordioso, te relacionas diferente. Este tipo de ética es la que reconoce, por ejemplo, el feminismo de la diferencia, que dice, Sí. si nosotros somos diferentes, aunque no sean ¿Y necesariamente a ti diferentes, te convence ese a mí es el argumento? feminismo en el que yo milito. Sí. Y entonces no hagamos política igual que lo hacen los hombres, porque dice Carlos, pues todos somos iguales, pero ¿iguales a qué? Tú necesitas Exacto. un igualador, no un patrón igualador. ¿Por qué voy a pensar que mi igualador es el hombre? Yo puedo hacer política diferente que el hombre, de Pero forma fíjate, menos vertical, de forma sí, sí. más horizontal, de forma más empática. Ahorita recordaba a Patricia Mercado, a la que le mandamos un fuerte saludo, gran luchadora en feminista, que decía, es que cuando yo me metía a la política, mucho de la política se hacía en las cantinas en la noche, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? O sea, una cosa muy masculina de vamos a echar trago, ¿no? Y mi amigo y unos tequilas. Y ella decía, yo no quiero ir a la cantina en la noche, no me interesa, no me divierto, no, pero es esto, a ver, y eso marca el contexto. Me está gustando por dónde está derivando esta discusión. A ver, Carlos. Yo creo que aquí también es muy importante como estar conscientes como de todo el juego y la trampa de expectativas que se desarrolla en este tipo de discusión. ¿Cuáles son las varas que utilizamos para medir o ser medidos? A mí me parece muy interesante que la propia Claudia Sheinbaum sea quien haya puesto en buena medida esto sobre la mesa. Sí. O sea, más allá de Está que bien. durante la campaña sí hubo de pronto muchos comentarios de esta cosa, ¿está México listo para una mujer? O ¿cómo le va a hacer para lidiar con los militares? Todo eso. Más allá de esa parte, digamos, que son expectativas sociales que se proyectan sobre ella, ella misma ha agarrado el tema y ha dicho, yo soy madre, es abuela, científica, mujer y voy a gobernar así. O sea, ella misma se ha puesto de alguna manera
esa vara, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que cuando decimos las mujeres, siempre, y esto también forma parte de la discusión feminista, ¿qué mujeres? ¿O qué feminismo? O sea, hay un feminismo negro, hay un feminismo queer, hay un feminismo del sur global, o sea, siempre es problemático crear sujetos políticos demasiado como amplios o genéticos, porque puedes estar tratando de incluir y al mismo tiempo creando barreras de exclusión. ¿De qué mujeres hablamos cuando hablamos de que las mujeres son así? Y las mujeres que no son así, ¿qué hacemos con ellas? ¿Las estamos excluyendo? ¿Vamos a decir que entonces son menos mujeres? O sea, yo aquí lo que veo de alguna manera es cierto peligro o cierta, digamos, ¿cómo se dice? Esta resbaladilla muy resbalosa de pronto, a que esta discusión derive en un, como decía, en un esencialismo y sobre todo en un antipluralismo, en algo que niegue la diversidad al interior de ese propio sujeto, como hace el populismo con el pueblo. Pero entonces, ¿qué dirías? Que Claudia Sheinbaum es mujer, pero también es una mujer de clase media, de padres universitarios. Bueno, por lo que decías tú ahorita de las distintas luchas. Digo, ha tenido una lucha muy diferente. Por cierto, esto es lo que decían de Obama. Pues sí. ¿Te acuerdas? Cuando claro. que él no era un negro de verdad en el sentido de que su papá era keniano, ¿no? 3 mujeres que han estado, digamos, en la palestra. Clara Brugada, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Nadie les puede negar que cada una ha tenido su lucha, pero son luchas muy distintas. Xóchitl Gálvez es una mujer indígena que ha tenido que luchar contra la discriminación desde ahí. Claudia Sheinbaum fue una líder de movimiento estudiantil universitario, luchó desde ahí. Clara Brugada es una mujer digamos, de movimientos urbanos populares de base, ha luchado desde ahí. Las 3 son mujeres, pero eso no quiere decir que sus luchas sean iguales. Ahora tienen, ahí vamos, estas 3 que han tenido un contexto tan diferente, ¿sí tienen una característica en común por ser mujeres? Y por lo tanto un estilo femenino de gobernar. Déjame voltearte la pregunta. Yo puedo identificar, por ejemplo, aquí de bote pronto, hombres que han ejercido un tipo de liderazgo así. Ricardo Bucio en CONAPRED. ¿Eso hace a Ricardo más femenino? O sea, hay una parte en la que ahorita me interesó mucho esta cuestión de cuál es la vara con la que tratamos de igualar. Porque creo que justo como una de las, al menos para mí, cosas que he aprendido recientemente del feminismo, es voltear la relación. No decir, no, las mujeres tenemos, para ser iguales, las mujeres tenemos que ser como sea que son los hombres, sino al revés. Por ejemplo, está el tema del enojo, ¿no? Hay todo este estereotipo de cuando la mujer se enoja, una sanción social de, ay, pues qué histérica, qué neurótica, ¿no? Y el hombre, bueno, es que es hombre, se disculpa, ¿no? Yo creo que no necesariamente queremos que todos nos podamos enojar de esa manera violenta y agresiva que asociamos con lo masculino, y quizás querríamos que los hombres que incurren en este tipo de comportamiento le bajaran y se parecieran un poco más a eso que asociamos con lo femenino. Interesante. A ver, Ana, estoy aprendiendo, ¿eh? Está bueno, pero está bueno. Vamos a dividir, Vanessa y yo, un ratito. A ver, Ana Catiria, venga. El tema de la criminalización a las mujeres por supongamos cometieron un delito o no fueron tan buenas gobernando alguna alcaldía. Es que pareciera que por ser mujer no te puedes equivocar, porque además se te está dando la oportunidad, ¿no? Y las oportunidades no nos las dan, las tomamos. Y es por eso que esta lucha va en progreso. Y por otro lado, no creo que exista un modelo femenino o masculino. Yo creo que todos tendemos a lo mismo. Pensemos como dice Carlos, el tema de los defensores y defensoras de derechos humanos es un ejemplo muy claro. La empatía que estos luchadores sociales o quienes nos dedicamos a la lucha de derechos, para proteger los derechos humanos, la calidad o la condición del caminar, del andar de estos defensores y las defensoras es muy similar. Porque estamos ubicando lo humano, la dignidad humana, la capacidad de contención, de proteger. La igualdad no es, es muy distinto a la equidad. La equidad es dar a cada quien lo que le corresponde, como bien dices tú. Pues tú no puedes menstruar, no te puedes embarazar, pero nosotras sí. Entonces necesitamos estas diferencias, por ejemplo, el IVA a las toallas femeninas o este tipo de cosas. Ese tipo de diferencias, por supuesto que sería ocioso si quiere entrar a un debate
debate al respecto porque pues, sí. pues somos físicamente No, es obvio, ¿no? Eso ya es una obviedad, ¿no? Exactamente. Claro. Y la situación de la exigencia o el cumplimiento de las expectativas de la sociedad, siempre se tiene una vara más alta para las mujeres. Siempre vemos en el ejemplo de... ¿Y eso está mal? Yo creo que sí, porque a ti está permitido agarrarte a golpes afuera de esa cantina después de que fuiste con los compañeros de trabajo. A ti se te permite, incluso para la sociedad, y lo voy a decir fuerte, violar a un... Bueno, no a ti. A un sujeto, violar a un hijo o tocar a un sobrino, a una sobrina. No, eso no. Sí, vivimos en una sociedad de violaciones sexuales permitidas. Sí, es verdad. O sea, les permiten más a los hombres por supuesto violar que sí. Piensa en el señalamiento en contra de una mujer violadora, que por supuesto las hay, y yo me sumo a su persecución como cualquiera que haga daño. Ahí no radica el feminismo o el machismo, radica en que nadie tiene derecho a abusar, a robar, a lastimar, a lesionar, a lacerar. Y por supuesto que el pasado que nos recuerda lo que se siente ser abusada, sometida, porque este tema de el no gritar no es sino otra cosa más que parte de la opresión. Claro, no la hagas de tos, ¿no? Sí, no la hagas de tos porque no le pediste ayuda al vecino, a tu tío, y ya está muerta la señora, ¿no? Entonces, este ejercicio de saberte con el derecho de señalar, de reaccionar, de ejercer una legítima defensa, sea quien seas, sin importar si te juzgan o no te juzgan. Nuestro parámetro no, como bien dice Carlos, no, y nuestra referencia no debe ser un hombre, debe ser el bien concebido desde tu parte intrínseca de generar condiciones para que una sociedad pueda progresar. Mejorar, seas mujer, hombre, gallo, gallina, almeja, cangrejo, lo que quieras. Bueno, me queda una última ronda. Yo quisiera que la dedicáramos en conclusión a... Entonces, por ser mujer, Claudia Sheinbaum, ¿qué esperan ustedes de ella? Bueno, yo voy a hacer algo que las mujeres no solemos hacer con frecuencia, pero es presumir un libro mío que escribí en el 2018 que trata precisamente sobre cuotas de género y la igualdad en México. Lo que yo descubrí entre tantas cosas mientras escribía el libro es muchísima literatura acerca de cómo las mujeres tienen liderazgos diferentes y también resultados diferentes, no solo en favor de mujeres, sino en favor de la comunidad en general, y les comparto algunos brevemente. Por ejemplo, un estudio sobre gobernanza de cuencas hidráulicas en la India demostró que si hay una mujer líder, se distribuye mejor el agua. En Noruega, por ejemplo, si está una mujer al frente del gobierno, hay mayor atención infantil. Ahí está la evidencia empírica que estabas buscando. La ONU dice que hay un 35% mayor de probabilidad de de celebrar acuerdos de paz por parte de países liderados por mujer. Otros proyectos señalan que si hay mujeres siendo líderes, hay menos corrupción, hay mayor bienestar social, pues mayores programas sociales en estados de bienestar, mayores oportunidades para las mujeres, y ejercicios similares se han replicado en México y los ha documentado muy bien Lourdes Pacheco. Han sido mujeres las que han criminalizado, tipificado el crimen del feminicidio, han creado los institutos estatales y el Nacional de la Mujer, han modificado el Código Civil. Entonces, sí es cierto que las mujeres en la teoría y en la práctica gobiernan diferente y, curioso, basados en esta ética de cuidado de la que tanto hablamos. ¿Y eso esperarías de Claudia Sheinbaum? Eso espero, y creo que eso hemos visto, al menos en la última semana, en favor de las mujeres, porque no solo es mujer, sino que conoce bien sus problemáticas, ¿no? Por ejemplo, esta reforma de que el agresor se vaya de casa parte de reconocer que las mujeres necesitan quedarse en su casa con sus hijos, con todas las facilidades económicas, para que de verdad se solucionen ese tipo de problemas, pues, de disparidad financiera. Carlos Bravo, ¿qué esperas tú de...? Fíjate que yo no. O sea, yo no espero nada de Claudia Sheinbaum por el hecho de que sea mujer. Yo creo que ella tiene todo el derecho de movilizar ese recurso o de apelar a esa identidad para hacer política. Ahora sí que ella está poniendo esa vara, me parece perfectamente legítimo. Creo que entonces, pues también a quienes nos dedicamos a esto, pues nos tocará medirla con la vara que nosotros queramos o con la vara que ella está poniendo. Es muy común siempre someter de alguna manera a los políticos, a las políticas, a la prueba del ácido contra su propio discurso. Entonces creo que eso va a pasar, ¿no? Creo que de hecho ya está pasando. Ahora, esta cuestión, volviendo a lo de que Claudia Sheinbaum está de alguna manera apelando al feminismo de la diferencia, ¿diferencia respecto a qué? ¿O diferencia con respecto a qué otras mujeres? Yo creo que de pronto el peligro en el que incurrimos
con la esencialización de estas categorías, como pasa mucho también, quería decir esto hace rato, con la categoría del pueblo, ¿no? ¿Quién es pueblo, quién no es pueblo? Esas categorías siempre de alguna manera crean estructuras como de inclusión y de exclusión, de empoderar o desempoderar, de visibilizar o invisibilizar, y terminan teniendo pues un uso como arma política. Pero esto quiere decir, Carlos, que tú al ver a la presidenta no la ves diferente por ser mujer a sus predecesores. La veo diferente por ser mujer porque es mujer. No, claro, pero es su novedad. Pero, Sí. pero más allá de eso, tú dices, es igual. O sea, Yo de entrada tendría, digamos que la veo a partir de otras expectativas. Sí, ¿Tiene sí. más o tiene menos poder? Sí. ¿Dónde tiene experiencia? ¿En qué ámbitos? Sí, por eso, pero no Así. le ves la diferencia, digamos, por el tema de género. Yo la veo Ahí usando, dices, o sea, yo la veo a ella apelando a ese recurso o a esa identidad. Sí, sí. Y desde luego desplegando una serie de propuestas de política pública que son consistentes con esa apelación. Ok. Hasta ahí. muy bien, Ana Caterina. Gracias, Ana Katiria, gracias. Exacto. Bueno, a mí sí me da ilusión. Yo sí me siento Sí. muy orgullosa. Ah, no, yo también, ¿eh? Ya, pero, o sea, de poder imaginarme que la dinámica, tan solo por observar los problemas sociales desde una perspectiva de mujer, diferencia esta escala de problemáticas. ¿A qué vamos a voltear a ver? Entonces, cuando hablamos de lo que ha colocado sobre la mesa Claudia Sheinbaum respecto de la violencia de género, no es porque tienda al feminismo, es porque hay una violencia descontrolada en agravio de las mujeres. Y es uno de los problemas sociales que más... Pero más eso no lo dolor- podría ver un hombre, Ana. Sí, claro que sí, pero la expectativa o la ilusión que a mí me da es Sí. que antes o en muchas ocasiones es un tema de condescendencia, el voltear a ver el feminismo. Ándele, ya, creen la Secretaría de la Mujer, ándele, pues ya, siéntese sí, a hablar. No, es un problema tan delicado como el que más. ¿Tú sí esperas algo diferente? Sí, de- yo sí espero que con ilusión, Por ser mujer. por ser mujer, porque el trayecto que la lleva, no por el hecho de ser mujer le voy a exigir más, Sí. por el contrario, creo que la trayectoria de nuestra presidenta nos puede o la pueden sensibilizar mucho más de lo que un hombre en el poder pudiera allegarse tan solo en el tema de las infancias, ¿no? La objetivización de los niños y niñas. Cuando una mujer sabe lo importante para la sociedad que es un niño y una niña, pues pone atención, no por el feminismo, sino porque infancia es destino y lo que vamos a generar con estas posiciones de priorizar los problemas sociales, creo que sí pueden dar un rumbo distinto a nuestro país, priorizar problemáticas distintas. Pues interesante, Y la economía. ¿no? Creo que sí cruzamos el río de manera... Creo que a salvo. A salvo, ¿no? Salvo ese primer ¿Sí? campanazo que... No, bueno, qué barbaridad, me mató, qué barbaridad. Bueno, gracias, Ana, Gracias a gracias ti. por Buenas venir, noches, gracias, gracias. Carlos, gracias, Vanessa. Hacemos una breve pausa y voy a platicar con Gerardo Esquivel del tema de Pemex, la situación en Petróleos Mexicanos que está muy complicada para este nuevo gobierno. Regresamos.